Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Parece ser que cada vez vamos tomando más conciencia. Ojo lo que dices, porque ojo que es lo que vuelve. Ojo como lo escribes, que un día u otro se descubrirá. Mi pregunta es, ¿por qué manipulan tanto la historia? Y sobre esta cuestión vamos a tener aquí hoy con nosotros dos grandes, y lo digo en todos los sentidos. Saludamos a Charlie. Charlie, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Aquí estamos, al pie del cañón. Muy bien, te doy las muchas gracias por venir y estar con nosotros. Que sepas que tienes muchos seguidores, ¿eh? Sí, eso parece. Bueno, eso es bueno. Eso es Quiere bueno, decir ¿no? que no vas por mal camino, ¿no? No, hablas de un tema y te salen seguidores de ese tema. Hablas de otro y resulta que te salen seguidores. Bueno, influye mucho la edad también. Son muchos años de reflexionar, de leer, de escribir. Pues mira, Charlie, hoy vamos a compartir con nosotros también un grande. Es profesor de urbanismo en México, en Ciudad Juárez, y es también un apasionado, un aficionado, un investigador independiente de la historia. Saludamos a Andreu Marfull. Andreu, bienvenido a Sapiens. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Buen día y buenos días, Charlie. Vamos a tratar un tema, ya que tengo dos grandes investigadores, que ya la semana pasada con Charlie ya avanzábamos un poco, ¿no? De la historia. ¿Por qué esta manía en manipular las verdades? En borrar el pasado cuando un país es invadido o conquistado, ¿no? Y hablábamos de Cristóbal Colón. Charlie, ¿en qué punto nos quedamos? Que la cosa estaba en chup chup. Bueno, casi en el principio, o sea, hicimos un esbozo generalizado, ¿eh? Hoy día el tema ese está bastante en auge. Hay varios investigadores, entre ellos un conocido mío que es Emil Benning, que él, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Él se inclina más por un Colón de Barcelona, yo me inclino más por el mallorquín. Hay pequeñas diferencias. Una cosita, hoy nos has hecho no un desembarco de Normandía, otra vez sobre la mesa, pero un desembarco de cultura. ¿Qué tienes aquí delante de estos libros? Parecen muy antiguos. Bueno, esto tengo sobre el tema ese, tengo lo que yo considero mi Biblia particular. ¿Sí? Que es precisamente el libro que hizo Luis Ulloa. El libro que en el año 59, 60 me parece que era, lo compré en los del siglo pasado, ¿no? 1959. Sí, no, es que has dicho del 59, digo, caray, bueno, esto ya es... no podrá ser del 2000, ¿no? No, pensaba del año 59, digo, No. Este libro lo encontré por casualidad en los buqueristas de París, allá cerca del Sena. Me llamó mucho la atención, porque mira, es auténtico, ¿ves? Y pone Cristòfor Colom fou català, la veritable gènesis del descubriment. Pero el libro este lo compré yo en francés también. Pero primero se hizo en francés. Y ese fue el que a mí me encendió la lucecita de la investigación. Bueno, tengo que decirte, Charlie, que Andreu Marfull también es un investigador que ha recabado tanta información sobre la historia pasada y sobre estos temas. Andreu, ¿qué puedes decir a Charlie? Pues hay mucho de qué hablar. Charlie lo oí la semana pasada, me gustó mucho su aportación, ¿no? Charlie nos mostraba pues que hay muchas facetas del descubridor que están muy cerca del entorno de lo que es llamado la Corona de Aragón, y también en Barcelona en particular, ¿no? También nos habló, ahora nos ha hablado del Luis Ulloa, ¿no? Que fue, digamos, un historiador, una persona amante de la historia peruana, que vino aquí en España en los años 20 del siglo XX y encontró pues el hilo de la familia Colom catalana, una familia misteriosa que, como bien dice, pues tiene raíces en Barcelona, tuvo poderes, estuvo muy cerca de lo que serían los reyes, en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, el gobierno principal, la familia Colom, y vio allí pues un hilo que Jordi Bilbeny, como ha citado Charlie, pues ha hecho suyo también. También es verdad que hay pues Colom en Mallorca, y lo que yo aporto en ese sentido
es algo que, bueno, que es un poco controvertido, ¿no? Porque estoy un poco dentro de esta línea. Hay un espacio que no se ha trabajado mucho y que lo estoy investigando últimamente, y son dos cuestiones, ¿no? Una es el origen judío de todos los poderes, o judío converso, oficialmente, sí, marrano. De todos los poderes que asesoran al rey y además financian la expedición del descubrimiento de América, ¿no? Luego también hay otra cuestión, y es que todos los poderes catalanes, cuanto más lo miras, de esto tenemos muy mala información, porque ha sido borrada, por las razones que sean, que podemos comentarlo o no. Pues en el fondo, pues son todos poderes judíos, todas las grandes familias, los grandes linajes, cuanto más lo miras, pues resulta que tienen algo que ver con los judíos, ¿no? Catalanes. Y todos ellos, unos linajes que son poderosos en el siglo XIV, en la Edad Media, vaya, y así que se entra en el siglo XVI, pues ves que de golpe pasan a ser insignificantes y hasta desaparecen, o sea, se quedan sin descendencia, ¿no? Es como una manipulación radical. Y bueno, y dentro de este espacio, pues está la evidencia que ha descubierto un investigador catalán que ha estado a reducir un documento muy importante de la Edad Media, de la Baja Edad Media, del final de la Edad Media, que se llama Xavier Pons Casacuberta. No lo descubre este documento, sino que lo trabaja en una tesis doctoral que la publica en el 2015, en la que dice, pues bueno, pues nos demuestra que la familia Colom de Luis Ulloa, que también trabaja Jordi Virbein, esta familia Colom, pues bueno, pues se convirtieron en un determinado momento en los propietarios de todos los derechos del pueblo judío de Barcelona, y se hicieron ricos a costa de ellos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que para llegar a la sinagoga judía de Barcelona tenías que pasar por una calle que se llamaba la Volta de Colom. Y además Colom, pues la primera carta del descubridor, pues se hace llamar Colom, se escribió en catalán y se hizo también en latín, pero en latín también se llamó Colom. Y además sus familiares, cuando discutieron con los reyes los derechos del virreinato de las Américas, pues también se hacían llamar Colom, ¿no? Entonces, bueno, vaya, que tenemos un Colom judío que, por otro lado, ni Ulloa ni Bilbén le dan, digamos, autoridad judía, pero es muy probable que fuese judío. ¿Pero quién? ¿No? Y allí hay dos misterios. Uno, pues hay un linaje judío europeo que se ubica en Narbona, en una zona de influencia catalana de la Edad Media, que viene de Babilonia y se llaman Calónibus, ¿no? Calónibus. Entonces dices, bueno, pues ¿qué significa Calónibus? Pues bello, ¿no? El que lleva el nombre bello. Y estos poderes son considerados ellos judíos que, digamos, son los maestros de la Torá, por palabra de Benjamín de Tudela, y de algún modo, pues, en una época en que esta tierra, la zona alrededor de Narbona, desde Provenza hasta Gerona y llegando también hasta Toledo, es dominada por un pueblo judío que en su momento pues hace de esta tierra, el momento histórico, pues el auténtico, digamos, siguiendo un poco, parafraseando un comentario que me hizo un estimado amigo, en este caso amiga judía, me dijo, es que Sion estaba entre Provenza y Gerona durante la Edad Media, ¿no? ¿Qué dices? Nos estás dando prácticamente, Andreu, un notición, una exclusiva. Yo lo desconocía, sinceramente, Andreu. Bueno, claro, es que tiene mucha razón, mucha lógica, porque además aquí no he terminado, perdonad que me explique demasiado, que ocupe demasiado tiempo. La cuestión es que esto te da una respuesta a dos problemas que son misteriosos, que son grandes enigmas que no resuelven ni Ulloa ni Bilbén. ¿Qué es? ¿Por qué un tal Colom le dice al rey, se pone de acuerdo con el rey de España, el rey de Aragón en este caso, se pone de acuerdo y le dice, seré el virrey de toda América. Y además, seré el juez. Y además me quedaré con un 10% de toda la riqueza que se desarrolla allí.
Entonces, ¿quién es este Colón? Pues bueno, pues es un rey judío. Sería mi tesis, en este caso, el rey judío de Europa. El rey judío, conocido como tal por los entornos judíos, de que hizo la escuela de la Torá en toda Europa, hasta Italia, hasta Alemania, desde Narbona. Y esto tiene que ver con la invasión de esta tierra por parte del rey de Francia, luego la invasión de Cataluña por parte del rey de España, y tiene que ver también con otro gran misterio que nadie ha sabido resolver, y es por qué la hija del vizconde de Narbona, que dices, ¿quién es esa gente? Son insignificantes, ¿no? También son condes de Foix. Esta hija se casa con el rey de Aragón y le entrega por matrimonio el reino de Jerusalén, el título de rey de Jerusalén. Entonces, bueno, pues esto también tiene que ver con Andorra, porque también sois los condes de Foix y los obispos de Urgell. Entonces, el conde de Urgell, me permitís, Andorra, digamos, es un principado compartido entre el condado de Foix, históricamente, y el obispo de Urgell. Los condes de Urgell, pues curiosamente, están, parte de sus estirpe está custodiada por un museo que está en Nueva York, que es obra de los Rockefeller. Y los Rockefeller, en ese sentido, pues serían probablemente también linaje de calónimos. Caray, Charlie, qué interesante, ¿eh? Qué bonito es aprender, sobre todo para sacar conclusiones, ¿no? Lo que pasa es que yo tanto tecnicismo no alcanzo, ¿verdad? Yo soy más bien simple, más bien me baso en las incoherencias, no en los datos, porque los datos nos tenemos que apoyar por lo que ya está escrito. Y lo que ya está escrito hay que pensar cómo ha estado escrito y por quién ha estado escrito. En cambio, las incoherencias son muy claras de analizar. Y en eso, lo de Narbona no lo he profundizado aún, porque se aparta un poco de mi línea base. Bueno, pero lo bonito es que aquí estamos compartiendo, ¿no? Ah, sí, perfecto. No, y además tomo nota incluso para añadirlo a todo este estudio, ¿verdad? Una cosita, hablabas antes de Sion, pero antes de que me expliquéis un poco qué es Sion o que tiene esto, que incluso sale en alguna película de estas futuristas, ¿no? Pero, ¿qué hay de cierto que el himno nacional catalán, que creo que fue por el año 1993, que es el Segadors, que fue oficial ya como himno, tiene sus raíces en un salmo hebreo que parece ser que es el Ein Kelohein? No hay nadie como nuestro Dios. ¿Qué es de cierto esto? Andreu, ¿has investigado algo al respecto? Bueno, yo sé poco más que de lo que sabes tú y que comentas, que es muy importante y que tiene que ver con lo que estaba diciendo, ¿no? Sion es lo que sería un lugar misterioso, es un lugar donde se construye el templo de Salomón, la Arca de la Alianza. Y es un pacto, una alianza con Dios, ¿no? Entonces el pacto con Dios es la construcción de un poder divino y basado en una ley, la ley de Moisés. Esto está relacionado con los Rockefeller. Permíteme terminar lo que estaba, ya sé que me he ocupado demasiado tiempo. No, al contrario, que nos fascina. Tenemos tiempo de sobras. Serían guardianes del Arca de la Alianza, porque nos entendamos. La familia Rockefeller, guardianes del Arca de la Alianza. Del proyecto del proyecto que se construye con la alianza con Dios en la visión bíblica. Una alianza es un templo de justicia divina, y además basado en la justicia humana. Esto es lo que sería lo que quería terminar antes, que pido disculpas por el tiempo que he usado. Me preguntabas el himno. Pues sí, pues seguramente a la conclusión a la que estoy llegando, que yo no soy judío, pero que no tengo nada en contra de los judíos. Lo que sí que ahora me he dado cuenta, como algunas personas que no son judías catalanas, que tenemos una historia que es absolutamente judía medieval, ¿no? Entonces, esto lo saben perfectamente los judíos catalanes, pero no lo saben los cristianos, que somos la mayoría, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con la manipulación de la historia, con la manipulación del episodio del descubrimiento de América, y seguramente también tiene que ver con el himno catalán,
que forma parte de lo que sería un salmo judío. Es decir, éramos catalanes todos y éramos judíos, hasta que dejamos de serlo. Curioso, ¿eh? Esta reflexión, Charlie. Sí, la mayoría de los judíos conversos de la época, casi todos estaban en las cortes, eran los principales financieros, sobre todo lo que llamamos banqueros. Casi todos eran judíos conversos. Bueno, siempre se ha sabido que los judíos han sido grandes administradores de la economía. Incluso en Oskar Schindler, miembro del partido nazi, tenía un judío como contable en plena Segunda Guerra Mundial. Esto es así. Tuvimos a Luis de San Ángel y a Gabriel Sanchís también, que fueron precisamente los que financiaron la parte mayor de todo el proyecto, vaya, según mis cálculos, ¿verdad? Que es curioso, ¿no, Andreu? Que un proyecto de esta envergadura, que necesita mucho dinero, como todo, ¿no? Todo proyecto necesita tres cosas: dinero, dinero y dinero. Para personas, material, infraestructura, logística. Y claro, este dinero es necesario saber a quién se lo confían, ¿no? Exacto. No a un simple, entre comillas, extranjero de una república genovesa. Esto es absurdo. Andreu, ¿qué opinas? Bueno, Charlie ha dado el clavo, ¿no? Nos ha informado, pues, de más datos, ¿no? Andreu, que te perdemos un poco la cobertura. A ver si te oímos mejor. ¿Me oyes bien? Perfecto, ¿Me oyes bien sí, ahora. Me parece que está, pues, poniendo el dedo encima del micrófono. Bueno, no, os decía, Sant Àngel, pues, entorno del valenciano, catalán, financia la expedición. También está Sanchís, también está la caballería. La caballería es muy importante. Es también alguien que, curiosamente, nadie se ha tomado la molestia nunca de investigar, pero es sabidísimo que la caballería fueron los administradores de la hacienda de la Orden del Templo de Salomón. ¿Qué dices, hombre? Por favor, dices. En fin, y estos mismos están en tiempos de descubrimiento de América, pues también en la corte. La historia dice que el rey al final los acabó quemando a todos, ¿no? ¿Esto te lo crees o no te lo crees? El rey quiere decir la Inquisición. Luego, los Sant Àngel y la caballería son, según estudios judíos, del linaje de los calónimos, oficialmente. Es decir, los calónimos se convirtieron en Benveniste y los Benveniste en la caballería. Y la caballería se unieron también vía matrimonial con los Sant Àngel, con el mismo Sant Àngel que financia también, como bien ha dicho Charlie, el descubrimiento de América. Quisiera, amigo Andreu, hacerle una pregunta. Me gustaría que me dijeras, Andreu, la relación que hubo entre el ducado de Alba con Colón, precisamente. ¿Por qué los duques de Alba tienen tantos documentos relacionados con Colón? Los tienen porque fue un sobrino del duque de Alba quien administró toda su biblioteca. La biblioteca de Colón, según el relato oficial, se fue expoliada y se llevó a Sevilla, de Cristóbal Colón. Una biblioteca que podría ser la biblioteca más importante del mundo, que podría tenerla un rey judío, el rey judío. Sin discusión de que pertenecía a la nobleza. Bueno, puede ser. En todo caso... O incluso los propios reyes católicos, cuando se emprenden con él, le dicen don. ¿A quién se le decía don en el siglo XV? Claro. Pues es un título, digamos, de dignidad. Luego, es muy bien, Charlie, genial. La misma biblioteca es una evidencia de que es algo muy importante este linaje. Pero me preguntaba sobre los Alba. Dos cosas sobre los Alba. Uno, los Alba, ordenan y a su vez destruyen y manipulan la biblioteca de Cristóbal Colón. Esto es sabido. Luego, los Alba... Permíteme, Andreu, antes de que sigas. Destruyen y manipulan la biblioteca. ¿En qué sentido estás hablando? Estoy hablando del sentido oficial. En el sentido oficial que dice que había pues miles de volúmenes de libros y de los cuales se conservan pues un 10 o un 30%.
un 10 o 20%, perdón. Ahora no estoy seguro del porcentaje, pero un porcentaje muy bajo. Y además es sabido que a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX, pues fueron desapareciendo libros de esta biblioteca. Luego, los Alba. ¿Quiénes son este poder que se dice que acumuló todos los poderes nobiliarios de España, casi, junto con los, en este caso, Medinaceli? Los Alba, hay documentos, incluso hay documentos que tienen los mismos Alba, que dicen que son familia imperial del Imperio Bizantino. No me lo estoy inventando, Hay libros que lo dicen, y hay un documento en el propio archivo de los duques de Alba que poderes bizantinos dicen, los poderes griegos hoy en día reconocidos, que son los que Comneno, dicen que lo tienen los duques de Alba y que ellos mismos allí se dice que fueron el primer duque de Alba que ocupó Toledo en España y del cual se construye su linaje, fue el hermano del emperador romano bizantino. Entonces aquí, pues más teca para complicarlo todavía más, ¿no? Pero cada vez más te das cuenta que los Albas son más poderosos y que los Colom pues son mucho más poderosos. Y además tiene algo que ver o no con la expulsión de los judíos, pues parece que sí. Bueno, sí, puede ser. El Estado, desde luego, hay que leer mucho entre líneas y todas esas historias hay que analizarlas muy profundamente. Lo que pasa es que yo, técnicamente, como no me fío mucho cuando leo algo, pues me puedo creer un 20, un 30%, el 70% lo tengo que investigar, lo tengo que ir contrastando, para sacar alguna posible conclusión. Os quiero hacer a los dos una pregunta, Andreu y Charlie. La historia que hemos estudiado, la historia que hemos aprendido, la historia que estamos investigando, ¿es la real? ¿Es la verdadera? ¿O estamos bajo remasterizaciones según conveniencias de, podríamos decir, ingenieros sociales / historia, Andreu? Bueno, como sabéis, Ferran, yo trabajo hace años la nueva cronología de Antonio Fomenko y Nadia Nosowski y he estado trabajando este tema. Y hay una idea que creo que es importante que se sepa y que se tiene que comprender y que no es fácil, ¿no? Y es que en el siglo XVI, hasta el siglo XIX, siglo XVI, XVIII, hasta el XIX, no se construye realmente un espacio, digamos, liberado de la historia. Es un espacio hasta entonces controlado por el Estado y por las estructuras eclesiásticas. Y el que construye la historia es la Iglesia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto coincide con lo que sería la implantación de la imprenta y lo que sería el desarrollo de las publicaciones. Claro, se pasa de tener un libro que lo tiene uno de cada 10.000 personas, que es la Biblia y poca cosa más, y libros de cuentas, a tener la posibilidad de difundir conocimiento. Es un poco como lo que ha ocurrido ahora con la era de la información y con Internet, pues esto en un momento es mucho más exagerado cuando aparece la imprenta. Entonces, el celo pues de tener este poder, la debilidad de tener este poder y saber que lo que puedes escribir allí pues puede, digamos, convertirse en verdad, y esto en un contexto de construcción de poderes, símbolos y de destrucción de imperios y demás, pues esto justifica o no justifica. Yo creo que sí lo que sería la posibilidad pues que la historia se haya pues reescrito, borrado, tachado, censurado y transformado desde por miles de personas trabajando todas al unísono para este proyecto común. Cuando hablas de cronología de la historia, no sé, hay hechos que incluso lo comentamos en su momento, Andreu, de que dices, caray, algo no cuadra. Por ejemplo, a nivel arquitectónico, unas construcciones magníficas para una época en las cuales las casas se sabía pues los elementos
arquitectónicos que podías utilizar a nivel de construcción, ¿no? Hay cosas que no cuadran, ¿no? Incluso vas de viaje y dices, "Guau, mira qué catedral hay allá". Caray, ¿cómo sabían? Estos rusos, has mencionado dos nombres rusos. ¿Cuál es la teoría de estos rusos? Bueno, ellos investigan desde hace 40 años un trabajo iniciado por otros científicos que se basan en la idea fundamentada, que luego ellos corroboran y demuestran por múltiples pruebas y estudios de investigación, también astrológicos, que los hechos bíblicos ocurrieron realmente en lo que tenemos que entenderlos en la Edad Media, ¿no? Ya sé que esto es como un jarro de agua fría que dices, hombre, ya está, no estamos aquí inventándonos cosas. Esto es lo que nuestra reacción normal, ¿no? Pero bueno, yo al menos doy fe, pues que hace hará casi más de 7 años que me lo planteé por primera vez y cada vez, y ahora ya estoy convencido de que fue así. Es decir, he tenido ocasión de en todo caso, pues darme cuenta si hay cosas que no son coherentes, pues para echarme atrás, y no lo he hecho, ¿no? Los hechos bíblicos ocurren en la Edad Media y, como bien dices, pues y la historia está manipulada, estaba bien al inicio del siglo XVIII. Entonces, todo lo que ocurre antes del final del siglo XVII, principios del XVIII, según estos rusos y según también la línea en que trabajo, porque yo trabajo en esta línea, pues parece ser pues que todo se tiene que poner en duda. Entonces, en esa época, en el siglo XVII, pues se disponía de una pseudohistoria construida, este explicada desde variados y contrapuestos puntos de vista que todavía no se había desarrollado en este planteamiento de esta tesis. Pero, Andreu, ¿a qué te refieres? Danos algún dato, alguna referencia concreta, decir, oiga, se ha manipulado la cronología de la historia. Imaginemos, vamos a poner un escenario. Nos dicen, oye, tenéis que reescribir la historia, pero este siglo, mira, os lo pasáis de largo, porque como que no había prácticamente nada escrito, algún cuadro, alguna evidencia. ¿Va por ahí la cosa? Exacto. La historia se empieza a escribir y a consensuar cuando aparece la imprenta, ¿vale? Esto es la idea. Las razones, pues los templos de cristianos, los templos del Vaticano y los templos egipcios y otros templos de otras nosotros entendemos otras eras, tenían una buena costumbre que ellos investigan, los rusos, la costumbre de poner un zodíaco marcando una posición astral de un tiempo, digamos, que no tiene que ver con un calendario, sino que nos remite a una fecha, a unos días concretos. O sea, ¿quieres decir, Andrew, que a nivel astronómico puedes rebobinar en el tiempo? ¿Es así? Los rusos han descifrado más de 100 zodíacos de templos antiguos, y los más antiguos de la historia son del antiguo Egipto, y el antiguo Egipto se debería entender pues en lo que sería en un espacio de 1100 años atrás empieza el antiguo Egipto a tener lo que sería una capacidad de representar el firmamento y allí plasmar para la eternidad una fecha basada en una posición de las estrellas y las constelaciones, y los últimos zodíacos importantes de Egipto pues son hasta el siglo XVII. Entonces Egipto pues no tenemos que entenderlo igual que los hechos bíblicos, pues en esta franja temporal. Y bueno, y luego hay muchas evidencias, ¿no? Toda la historia de Roma y Grecia y todos los sirios, babilónicos y hechos bíblicos históricos, todo esto se basa en las crónicas de cientos de cronistas romanos y griegos y también chinos y demás, que nos aparecen transcritas por religiosos y personas al servicio de la corte real en los siglos XVII y XVIII, y algunos en el siglo XVI, oficialmente sin los manuscritos originales. Y dices, no, sí que hay algún papel original. Hay algún papel original que aparece en el siglo XVIII entrado, pero que nos creemos que es un papel antiguo y que solamente es parcial. Pero el 90 y pico % de todas estas fuentes históricas
no son creíbles porque no existe el original. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos la mala costumbre, siendo historiadores, siendo aficionados? Da igual, somos todos igual, de ese sentido de ingenuos, de decir, he encontrado una fuente, ya lo dijo Heródoto, ¿no? Heródoto dijo esto va a misa, ¿no? Bueno, pues esto, alguien dijo que lo dijo Heródoto, y esto lo sabemos realmente hace muy poco. Heródoto, que era un prestigioso historiador griego, ¿no? Que se recorrió Egipto, pudo acceder a conocimiento de aquellos sacerdotes, de aquellas sociedades secretas, de aquellos tiempos ancestrales egipcios. Sí, Charlie, levantabas la mano. Cuéntanos. ¿Sí? No, quería volver al tema, y sobre todo preguntarle a Andreu, volver al tema llano, colombino, la influencia, o sea, la comunicación que tenían el Papa Inocencio VIII con Colón, precisamente, antes del acontecimiento. ¿Qué relación podía tener Inocencio con Colón? Y mira, déjame añadir una pregunta, ahora me has hecho pensar. ¿El nombre de Colombia? Sí, viene de Colón, sí. ¿No? Si no sería con N, Colombia. Andreu, dos preguntas interesantes, ¿verdad? Sí, bueno, yo oí la semana pasada que Charlie tenía allí pues un trabajo realizado. La verdad es que yo lo poco que sé, yo sé menos que Charlie de este tema, ¿no? Y me interesa mucho lo que comenta. Yo sí que es verdad que este Inocencio III pues marcó un poco lo que sería la historia del descubrimiento. Hay un estudio de unos profesores universitarios sicilianos que hace unos años publicaron pues una relación familiar entre el descubridor y el Papa, ¿no? Este Papa. Y curiosamente esto lo presentaron en un congreso que se puede encontrar en internet, pero han desaparecido todas las fuentes originales y no se puede contactar con estas personas. Es como una circunstancia curiosa. Luego, del modo que le encajaría esta historia con la visión razonada y muy apropiada y muy acertada, a mi modo de ver, de Charlie, entre Coulomb y el Papa. Bueno, pues aquí hay una duplicidad de lo que sería figuras. Hubo un poder papal que fue un poder, esto es la nueva cronología, que fue también poder judío y fue poder de Narbona, y esto sería el planteamiento que se le da con esta investigación que estoy haciendo, ¿vale? Y acaba siendo un duplicado entre los papas de Inocencio y los papas y el Papa Colonna, que acabaría, digamos, convirtiéndose en el príncipe perpetuo del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay una historia. Pues el rey de Jerusalén deja de ser Colón, pasa a serlo los reyes de España. Es así, es oficial. Lo de los reyes de España son reyes de Jerusalén. Y un linaje, supongo que el linaje principal del descubridor se convierte en Colonna, y como premio se les hace príncipes perpetuos del Imperio Romano. Entonces, a saber, antes del Vaticano, el palacio del Papa en el siglo XV era el palacio de los Colonna. Es oficial, En su momento fue el palacio de los Colonna, que está en Roma. El Papa Inocencio parece ser que estaba muy afiancado con Alfonso V, y porque Alfonso, el Papa, iba primero a favor de Renato de Francia, ¿verdad? Luego se pasó a favor de Juan II, ¿verdad? Pero me refiero, la relación que hubo era con Colón, era muy directa, parece ser. Muy directa. Muy directa, ¿eh? Lo que pasa es que acaba de morirse pocos meses antes de la aventura. Entonces pasa al valenciano, pasa al Alejandro, a los Borgia. Y los Borgia, por regla general, era uña y carne con los reyes católicos. Y aquí se desarrolla todo, me parece, vaya.
Exacto. Bueno, los Anjou, como bien dices, eran antes de serlo el rey de Aragón, rey de Jerusalén. La historia oficial nos dice que lo son los condes de Anjou. Luego aquí hay pues un rey de Jerusalén, que es el conde de Anjou, que luego pasa a ser el rey de España. Y ahora tenemos un rey de España, que a saber que a veces nos olvidamos de estas historias, de los títulos nobiliarios. El actual rey de España es duque de Anjou. Sí, sí. Y rey de Aragón. Pues de los trasámaras, claro. Todos los poderes de los reyes de Jerusalén están sobre el rey Felipe VI. Caray, ¿cuánto aprendemos aquí en Sapiens? Esto es una maravilla. Claro, es como todo, ¿no? Vas tirando del hilo y un no sé, un compartimento te lleva a otro y otro y otro y otro. Y al final yo, en estos minutos que nos quedan de programa, os tengo que hacer una pregunta más allá de este tema monográfico que estamos tratando, ¿no? ¿Hasta qué punto sabemos la verdad? Es que me tiene preocupado, ¿no? Porque ¿cuántas veces hay evidencias de algo? Hay cosas que no cuadran. La construcción de las pirámides, cuando hablaba de Egipto. Esa fuerza peregrina de descubrir qué había debajo del templo del rey Salomón, qué había allá, aquellos caballeros templarios que estaban allá indagando, dinero, fortuna, conocimiento, que estaban buscando. ¿Hasta qué punto, si salía todo a flote, se tendría que reescribir la historia? Y si se tiene que reescribir, ¿hay algún problema? ¿Qué supondría? Sí, Charlie. Bueno, hay que basarse principalmente en un sentido común enorme. Porque claro, los datos sí se pueden contrarrestar y podemos sacar ciertas conclusiones, pero el sentido común es totalmente imprescindible para analizar, y este sentido común se basa en la cultura de cada individuo, por descontado. O sea que es poco complicado, pero es lo que es. Caray, qué buena máxima, Andreu, la de Charlie. La verdad es que el sentido común ayuda mucho, y es lo que dicen, buscar las incongruencias, ¿no? La pena es que tenemos una historia pues tan manipulada y se ha esforzado tanto en dejar lo que sería la documentación que todos nos creemos, que bueno, pues parece que es muy difícil cambiarlo. Pero ¿qué pasaría si se cambiase la historia? Pues ¿sabes qué haría? No pasaría absolutamente nada. Sí. Sencillamente que nos tendríamos que comer un poco la vergüenza colectiva y ya está. Pero las cosas, la vida, lo que es más importante es el presente y el futuro. Y nunca tenemos que perder de vista, yo creo, lo que sería el presente y el futuro. Pero es verdad, con un pasado más certero, pues podemos aprender más de la lección de la historia, ¿no? Porque la historia no deja de ser también un espacio de aprendizaje, ¿no? Bueno, fijaos, la Biblioteca de Alejandría, es que no se quemó una vez, varias. Y no creo que fuera pues una vela que debía estar alguien leyendo por allá, o un recipiente con aceite que iluminaba. Aquello para mí que fue provocado intencionadamente para borrar la historia, porque es que lo que había en la Biblioteca de Alejandría, no sabemos si se quemó todo, si desapareció, o como se hacen en tácticas, ¿no? Pegas fuego para borrar las pruebas, pero en realidad las pruebas las tienes fuera ya. No sé qué opináis. ¿Sí, Charlie? No, sobre esto se quemó no una vez, 2 o 3 veces, varias veces. No, yo me refiero ahora, por ejemplo, a lo que se habla normalmente en la historia de documentos antiguos, originales, ¿no? La mayoría de los documentos sí son antiguos, son originales, pero originales no de los propios autores ni de los propios hechos, sino originales de la época en que fueron manipulados. Pero claro, constan históricamente como los originales de sus autores. Aquí está el problema, que te lees estos sí, originales del siglo XIV. Bueno, pero ¿originales de quién? De los censores, de los que escribieron la historia, originales de los autores. Aquí está la pregunta base, ¿no? Bueno, siempre ha habido la pregunta, ¿no? La incertidumbre, si uno de los primeros incendios de la Biblioteca de Alejandría fue provocada o fue un accidente
por Julio César. Rondaba esto a principios de nuestra era cristiana, al año 48 antes de Cristo. Antes de Cristo. Vete tú a saber, ¿no, Andreu? Bueno, claro, aquí hay como una cuestión que también es importante que todos tengamos también clara y que la reflexionemos, ¿no? Y es que hay un traslado documental masivo de lo que es el Imperio Bizantino hasta Roma y hasta Francia. Este traslado bizantino en un momento dado pasa por Nápoles, pasa por Venecia, pasa por Navarra y pasa por los Medici, ¿vale? Uh-huh. Luego, esto ocurre en los siglos XV y XVI oficial, empieza entonces. Pero hay otro traslado no tan conocido, esto entre patriarcas de poder religioso de Alejandría y Europa. En este caso se van directos a París. Y este traslado, pues está documentado, mal documentado, pero está documentado, aunque sea poco, pero está documentado, existió. Es decir, se trasladó la bibliotecas de Alejandría, a lo mejor no es la que nosotros tenemos en mente, pero es la biblioteca patriarcal. Se trasladó oficialmente en el siglo XVI en parte, hasta las cortes de Viena pero sobre todo de París. Luego, ¿quién recibió esta información? Pues la recibió el que organizó por primera vez el mapa cronológico según la historia oficial, que es Joseph Justus Scaliger. Tuvo este individuo, que es el que construyó el calendario que nos dice que en ese momento nos dice que el origen de la creación, de la historia y del ser humano, todo es una obra divina de hace pues 5.000, del año 5.000 y pico antes de Jesús. Es decir, todavía no teníamos como referente la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Bueno, pues ese individuo nos lo hemos creído, pero no hemos puesto en duda lo que sería si el hecho de que tuviese la necesidad de poner un origen para la historia y para todo, el origen de la creación, no cayó en el error de construir una historia, digamos, exagerada, que es lo que al final acaba demostrando la nueva cronología de Fomenko y Nosowski. Impresionante, Charlie. Sí, sobre todo por datos y cosas, ¿verdad? La semana pasada, Charlie, hacías unas preguntas muy interesantes. ¿Tienes algunas de ellas sobre Cristóbal Colom? Bueno, sí, o Cristóbal Colom, que ya no sé cómo decirle. Es que hay tantas preguntas, ¿verdad? Habían preguntas tan interesantes que casi tú con la misma pregunta dabas la respuesta. Y yo siempre digo, si te haces la pregunta correcta, encuentras la respuesta o la solución correcta, pero como no te la hagas bien, tú te desvías. Bueno, es lo que me ocurre a mí, que yo no estoy acostumbrado a estas cosas. A mí me viene todo eso de investigar pues en 10 años para acá, o sea que he perdido de mis 86 casi años, he perdido 80. No has perdido 76 nada. He perdido. Charlie, si no hubieses invertido en ti, quizás hoy no estarías aquí hablando ante tanta gente. Bueno, yo me baso en una cosa. A mí, por ejemplo, dicen, no en el tema ese histórico, sino en cualquiera, en el profesional. Si es un buen médico, es un buen arquitecto, es un buen historiador, ¿por qué? Porque tiene una cátedra, porque tiene unos diplomas. A mí eso no me dice nada. Puede ser una persona que se ha empollado un sistema y reproduce lo que él ha leído. A mí lo que me interesa es la persona que investiga. O sea, la duda. Para mí, la base de todo está en la duda de las cosas. Es el inicio del sabio, precisamente, bueno, la duda. Esta duda que a ti te persigue es lo que estamos viendo en estos tiempos. Ha habido una información global sobre un sistema de inmunización de rebaño y hay las personas que de voluntad y por confianza con las autoridades sanitarias han ido a ponerse lo que llama la vacuna. Ha habido otras personas totalmente opuestas que le llaman los antivacuna, pero después al medio hay los dudacionistas que dudan de la efectividad de lo que se está diciendo, ¿no? Y no son anti, pero tampoco son pro. Y la historia está así, ¿verdad, Andreu?
sí, es una gran reflexión. Hemos vivido una experiencia colectiva de que nos ha puesto a todos en una posición crítica con lo que sería los medios de comunicación y lo que sería el espacio político y geopolítico. Puede ser, permíteme, Andreu, puede ser que en un futuro lo que hemos hecho un acto de fe total, resulta que ha habido también detrás una manipulación. Pregunto, no tengo ni idea, Andreu. Sí, claro. Yo creo que es muy importante que también darse cuenta pues que hemos ido todos un poco demasiado confiados. Esto uno se da cuenta, percibo por las palabras y por lo que sería el bagaje que he podido escuchar de Charlie. Uno se da cuenta cuando se mueve, cuando conoce a la gente que es, bueno, gente interesante, ¿no? Gente que tiene cierta capacidad de producción propia, de construcción propia de las cosas, o cierto poder. Cuando uno se acerca a lo que sería a un espacio que por lo general pues es reducido, pero que es el espacio desde el cual se construyen todas las cosas que suceden en el mundo, pues se da cuenta de que este espacio, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, bueno, pero si además te haces política y te das cuenta que todos los políticos han tenido siempre una dificultad muy grande para hablar claramente a la gente, que la Iglesia, 3/4 de lo mismo, por las razones que sean. Bueno, ¿qué ha sucedido ahora? Pues ha sucedido pues que hemos construido un espacio de madurez. Y la madurez implica también cuestionarse las cosas. Es como cuando uno se pasa de la infancia a la adolescencia, pues, pasas de tener a tus padres como tu referente a ponerlos en duda. Pues esta duda es una construcción que nos ha forzado el COVID. Sí, Charlie, y para acabar, cuéntanos. Bueno, sobre lo que tú te refieres antes del acto de fe. Para mí, el acto de fe es sumisión por incapacidad de un entendimiento. Porque la fe, ¿a qué conduce la fe? Es un refugio. Es absurda la fe. Bueno, a mí hay una cosa que, permitidme, que me extraño mucho, porque cuando salía el señor Fernando Simón en su momento, y le preguntaban los periodistas, los compañeros, oiga, pero ¿quién es el comité de expertos? ¿Quién es? Y jamás se dijo, ¿no? Aquí generaba duda, ¿no? Es como los temas que hemos tratado en la historia. Misterios sobre misterios. Y es que cuando la política se pone en la historia, ¿verdad, Andreu? Dudas. La construcción del poder político tiene un fundamento histórico siempre, y las dudas todavía no las hemos desarrollado suficientemente, pero deberíamos de dudar también sobre todo por la historia. Tendríamos que dudar, si me permite, sin ofender a nadie, que sería la idea de Dios. Y tendríamos que dudar de la idea de la profética que tanto nos tiene todos tan todos tan atentos, ¿no? Cualquier persona que te dice, es una profecía, o temas demasiado misteriosos, ¿no? O sea, tenemos que empezar a aprender a abandonar pues la imaginación, la fantasía, la fe innecesaria, esta fe que define muy bien, mejor que yo, Charlie, y empezar a pensar por nosotros mismos. Cuando mencionas a Dios, a veces yo digo, tendréis que vivir una experiencia cercana a la muerte para que entendáis y veáis lo que es Dios. Yo la viví a los 8 años y os puedo decir que no es un señor con barba, con un cetro sentado en un trono. Os lo puedo certificar, lo firmo donde sea. Charlie, ¿nos ha volado el tiempo? Sí, ha sido muy rápido, ¿eh? Yo estoy muy contento por el placer de poder saludar al amigo Andreu, que me ha gustado. Andreu, también, Andreu Marfull, un placer tenerte con nosotros, un profesor de urbanismo, que un día me gustaría que nos explicaras qué hay detrás de la construcción de México DF, porque tiene su historia, que esto se remonta muy antiguo, ¿verdad? Pues sí, se merece otra charla, especialmente la frontera con los Estados Unidos, que es donde conozco más que Ciudad Juárez, es interesantísimo. Pues queda agendado. Charlie, Andreu, a los dos, muchísimas gracias. Gracias a ti, padre. Gracias a los dos, un placer estar aquí con vosotros, un honor. Y amigos y amigas, como siempre, de eso se trata, ¿no? De aprender, de escuchar. Nos diseñaron de una manera, yo os lo recuerdo, 2 orejas, 2 ojos y una boca,
Por tanto, tenemos que escuchar y ver más de lo que hablamos. Ahí lo dejo, cada uno que saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.